Comenzamos nuestro corona proyecto realizando la parte delantera. Aquí tenemos el boceto que yo he hecho para la confección de la parte delantera. Para hacer esta parte vamos a necesitar solamente el patrón de lo que es esta cenefa con estas flores que lleva aplicadas, porque el resto serán medidas que os iré indicando en los vídeos correspondientes. Este es el patrón que vamos a necesitar. Aquí tenéis el dibujo a tamaño real. Y en el mismo, bueno, pues os he hecho una marca para que podáis comprobar que lo habéis impreso en el tamaño correcto, que es de esta línea que tiene que medir 5 centímetros. ¿Vale? Vamos a empezar realizando la parte donde van a ir nuestras flores y luego, bueno, pues iremos componiendo el resto de partes o piezas que conforman la parte delantera de nuestro corona proyecto. Le vamos a añadir, vamos a aprovechar retales pequeñines que tenemos para, bueno, pues ser un poco fieles a la esencia del corona proyecto, que surge, bueno, pues para aprovechar o para entretenerse cosiendo algo bonito con telas que tengamos en casa en su momento en pandemia y ahora mismo, bueno, pues lo que tengamos en nuestro taller, en nuestros cajones o en nuestro cuarto de costura. Va a quedar muy chulo, vamos a poder aprovechar un montón de retales y espero que os animéis y que lo disfrutéis. Entonces vamos allá y voy a explicaros un poco cómo tenemos que preparar esta parte de la cenefa de flores. Vale, bueno, pues como os he dicho, este es el patrón que vamos a necesitar y lo que tenemos que hacer es preparar una pieza de tela base sobre la que vamos a realizar la aplicación de la cenefa, que tiene que medir 10 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, ya que nuestro proyecto, una vez terminado, tiene una medida de 30 por 25, ¿vale? Entonces, esta parte va a llevar lo que es el ancho total de la delantera. Cortáis la tela de 10 por 30, 10 por 30 y le añadís el margen de costura aparte. Yo voy a trabajar con 1 centímetro, con lo cual mi pieza va a medir, en este caso, 12 centímetros por 32. Vale, si vais a utilizar una tela de cuadros, como es mi caso, aseguraos de, bueno, pues cortar la tela recta, porque luego, pues cuando la cosemos, cuando unimos a las otras piezas, sabéis que a veces el poner los cuadros un poco torcidos afea nuestro trabajo. Entonces, ayudándoos de la plancha, bloqueáis un poquitín la tela para que os quede recta. He dibujado mis márgenes de costura con un marcador de tiza por la parte delantera para guiarme también a la hora de ubicar mi cenefa. Vale, pues nada, es muy sencillo. Con la entretela de aplicación, la Gliseline H250, vamos a preparar las piezas que forman nuestra cenefa. En este caso son los pétalos de las flores, los centros y las 4 hojitas. Lo que son estas 2 ramitas que unen las 2 flores de los extremos, vamos a bordarlas, y estas 2 ramas también las vamos a bordar y aquí vamos a poner unos botones, ¿vale? A modo de flor, también decorativo, pero eso lo vamos a hacer ya cuando tengamos la guata o estabilizador ya puesto. Yo de momento pues ya tengo aquí preparadas mis piezas. Esta va a ser el centro de la flor del medio. Aquí tengo hechos los pétalos, ¿vale? Os cuento. Yo lo que hice fue pasar a acetato uno de los pétalos, porque en teoría son todos iguales, ¿vale? Pero para no tener que andar numerando, pues pasáis a acetato uno de los pétalos. De los de la flor grande son iguales, estos no son iguales. Son iguales los de las pequeñas y estos. Este, por ejemplo, lo pasamos a acetato, le ponemos flor pequeña, y uno de estos lo pasamos a acetato y le ponemos flor grande. Y dibujáis, pues 8 en el caso de estos pétalos, 4 para este, 4 para esta, y en este 7, ¿vale? Aquí ya tengo los pétalos que le voy a poner a la flor central. Aquí tengo los 8 pétalos que voy a necesitar para las flores de los extremos, y aquí tengo los centros de las flores de los extremos. Las 4 hojinas ya las he pasado también a la tela, recortando por la línea en la entretela de aplicación y pegándolo en el revés de la misma, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, una cosina que quería comentar con vosotras. A la hora de preparar las aplicaciones, las aplicaciones son bastante redondeadas, ¿no? Que decir queda de los centros, que son completamente redondos, y luego los pétalos, bueno, pues también van bastante redondeados. Entonces me gustaba preparar una de las
piezas con vosotras porque me encuentro en las clases muchas veces que las chicas que son un poco más principiantes, a la hora de preparar las piezas para aplicar, dan piquetes en las partes curvas. Yo nunca hago esto, simplemente, bueno, pues voy a preparar la pieza con vosotras para que veáis que si no le damos los piquetes, nos va a quedar perfectamente redonda y mucho más fácil, porque a veces al dar los piquetes, luego al coser se nos va algún hilo y demás. Entonces, yo nunca hago piquetes cuando tengo piezas redondas, de esta manera. Solamente hago piquetes cuando hay algún entrante. Vale, entonces, vamos a preparar, por ejemplo, este centro. Aplico el pegamento de aplicación en el borde. Y con los palillos voy ayudándome y metiendo hacia adentro, pero pellizcando. Voy a intentar acercarlo un poco más. Siempre pellizcando. Así se preparan súper rápido y es la forma de que queden los círculos y las partes curvas hacia afuera perfectas. Pellizcáis. La entretela os sirve de tope y de guía para formar el borde del círculo. Vale, por aquí. Giramos y como veis nos queda un círculo perfecto. Vale, pues nada, tenemos que preparar, voy a preparar todas las piezas que ya tengo pegadas en la tela para después aplicarlo. También, si tenéis alguna piculina de estas estrechitas, ¿vale? Del color que os guste o que os combine con vuestras telas, las vamos a utilizar para ponerlas en el borde de los centros, que me parece que le va a dar un toque diferente, ¿vale? Bueno, en principio ahora lo que voy a hacer es preparar mis piezas, como os digo, lo pasáis a la entretela de aplicación y os recomiendo que lo dibujéis por el lado que tiene el pegamento, ¿vale? Porque aunque son prácticamente simétricos, los pétalos están hechos a mano alzada y puede haber alguna diferencia. Entonces, como no está en modo espejo, calcarlos por el lado del pegamento, recortáis por la línea y luego ya pegáis en el revés de la tela. Me voy a preparar todas mis piezas y vengo a enseñároslo para que veáis qué chulo queda. Bueno, pues ya tengo preparadas todas mis piezas ya para aplicarlas. Y lo que vamos a hacer es decorar un poquitín lo que son los centros de nuestras flores. Para ello podemos utilizar, bueno, pues tripa de pollo, que le decimos aquí en Asturias, o piculina, así estrechina, para poner en lo que es el borde y que nos dé un toque diferente. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es sujetarla un poco con pegamento y voy a utilizar esta así tostadina para el centro de la flor grande y luego otra en color granate para los otros centros, ¿vale? Bien, porque además como tienen las hojas, los pétalos así tonos granates, va chula. Entonces, voy a utilizar el pegamento Roxane, este que utilizo para fijar las aplicaciones, para sujetar un poco lo que es la tripa de pollo, que luego ya coseremos cuando cosamos a puntada escondida los pétalos de nuestra flor. Si no tenéis ese pegamento podéis sujetarlo con pegamento de barra o el pegamento que queráis o simplemente hilvanarlo como queráis. Vale, voy a dar unos puntitos de este pegamento que luego, bueno, voy a fijar con la plancha. Así. Y, vale, pues vamos colocando para que se vea yo lo que quiero. Tengo que empezar con la onda así corta, para que luego cuando el terminar me quede bien. Y lo que voy es a ir fijándolo en el borde de mi centro para que se vea solamente la parte de arriba de la onda. La otra onda queda metida hacia adentro.
¿vale? De esta manera. Le doy un poco con este pegamento así para coser, para fijarlo rápido con vosotras. Y que veáis que queda perfectamente sujeto también. Ayudaros con las pinzas estas, que también, bueno, pues para estas cosas sirven. Vamos colocándolo todo así alrededor, ¿vale? Dándole vuelta. Y sujetando con las pinzas. Hacedlo con cuidado para que quede curioso. Y una vez que lo tengáis ya en su sitio, lo que os digo, bueno, también podéis hilvanarlo o si queréis pasarle una costura, una puntada invisible para que quede bien sujeto y luego pues ya ubicarlo en su sitio, perfecto. Y si no, bueno, pues lo coseremos cuando ya vayamos a sujetar los pétalos de nuestras flores. Este paso es opcional, ¿vale? Si os gusta, pues lo ponéis o podéis ponerle también una puntilla, lo que se os ocurra. En fin, se trata de darle un poco un toque diferente a nuestras aplicaciones. Bueno, terminamos de pegar. Hay que hacerlo con cuidado porque al ir en curva, pues la tripa de pollo tira hacia afuera. Entonces, yo siempre me ayudo cuando utilizo este pegamento de la plancha porque de esta manera pega en el momento y me funciona bastante bien el aplicarle el calor. Recortamos, haciendo coincidir y, bueno, pues queda de esta forma. Esto mismo tendremos que hacer con los otros centros en los que le voy a poner la tripa de pollo en granate. Voy a continuar. Ya tengo preparados los centros y los pequeños me encanta cómo quedan. Y una cosina que nos dije antes, quemad los extremos de la piculina un poco con el mechero para que no se os deshilachen, ¿vale? Y queden así, quedan súper chulos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestras flores, ubicándolas, ayudándonos del patrón para que bueno, pues luego las traslademos a la tela y nos queden perfectas, ¿vale? Bien, entonces cogemos nuestro patrón y lo que vamos a hacer es ir colocando las piezas que componen nuestro bloque, centros y pétalos, y nos ayudaremos del dibujo para saber dónde van ubicados, ¿vale? Los vamos colocando de esta manera. Estoy viendo que al ser mis pétalos claros, voy a quitarle la tripa de pollo al centro de la flor grande porque parece que me gusta más sin ella. Sí, ¿ves? Queda diferente. Bueno, igual esta, como lleva los pétalos con el tono amarillo con granate, queda mejor. Bien. Entonces, ponemos el centro en donde corresponde, el de la flor grande. Lo podéis sujetar si queréis con un alfiler o si no directamente, bueno, pues vais ubicando los pétalos detrás y los vamos a sujetar un poco
con pegamento, ¿vale? A ver, entonces, cogemos el centro y vamos a ir colocando nuestros pétalos detrás, guiándonos por el dibujo. Los voy a sujetar con el pegamento Roxane, dándole un puntín de pegamento y procurando que mi pétalo no sobresalga del dibujo. Damos unos puntos, presionamos y continuamos así con todos los pétalos. De esta forma, aunque los pétalos son todos iguales, pues conseguimos que nos queden a la misma altura y nos quede más exacto al patrón y demás. Pero bueno, también podéis hacer una marca en los pétalos para saber hasta dónde tenéis que introducirlos por detrás de vuestro centro. Presionamos así, luego lo fijaremos con calor y así tenemos que ir colocando uno a uno. Esta flor me encanta. ¿Vale? Son 7. Me quedan 2. Este. Y el último. Vale. Así. Bien, bueno, pues ahora vamos a darle un poco de calor. Eh, si no tiro todo el tenderete que tengo aquí, para que se queden fijas ya mis pétalos en su sitio. ¿Vale? Y queda así de chulo. Aplicamos calor para que no se mueva. Ahora vino la luz. Y ya tenemos lista nuestra flor central. Me encanta, queda súper guapa. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer con las otras. Colocamos el centro en su lugar y vamos sujetando con un poco de pegamento en la parte de atrás, guiándonos con el patrón, eso sí. Así. La verdad que en estas flores sí que me gusta cómo queda la piculina, quizás por el contraste con la tela mostaza y además porque como tienen las líneas en granate, me parece que queda muy chula. Eso. Y en la otra, bueno, pues a veces vamos preparando las cosas y sobre la marcha las decidimos cambiar. Eso no quita que si vosotras utilizáis otra tela o lo que sea, pues os quede chulo y decidáis dejar ese remate, ¿vale? Damos calor y ya tendríamos lista esta otra flor. Le voy a dar calor por detrás también. Y así queda. Veis que, bueno, ya va quedando súper chulo. Seguimos con la otra. Me gusta ir haciéndolo así con vosotras. Y aquí el pegamento por ahí no, por el lado derecho. ¿Vale? Y ya solo me quedan 2 pétalos. Bien. Aplicamos el calor para que ya quede sellado y pegado bien. Y ya tengo mis 3 flores listas.
Vale. Pues nada. Una vez que las tenemos preparadas, ya es cuando vamos a ir a formar, mira, esto es que no acabo de pegar, nuestro bloque. Vale, retiramos el patrón que ya no lo necesitamos, cogemos la tela en la que vamos a realizar nuestras aplicaciones, marcamos el centro, ¿vale? El centro, bueno, pues nuestra pieza mide 32, el centro está a 16 centímetros, porque ya veis que le he puesto 1 centímetro de margen de costura, y tenemos que marcar también el centro en altura, pues que estará a 6 centímetros, a 6, sí, porque tiene 12 centímetros de alto. Entonces marcamos a los 6 centímetros otra marca para saber exactamente cuál es el centro y así poder ubicar nuestra flor central. Ese es el centro. Voy a marcar aquí también a los lados para saber dónde tengo que colocar las laterales. Y me guío también mucho por las líneas. Coloco la flor central, la presento y lo que voy a hacer es sujetarla también con el pegamento. Las flores de los lados están a 2,5 centímetros, ¿vale? Entonces, miramos esos 2,5 centímetros y colocamos las flores en su sitio, también guiándonos del centro. Marco aquí para saber y marco aquí a 2,5 centímetros de la flor central. A partir de ahí tengo que colocar mis flores laterales. Bueno, como no lo he pegado, voy a marcar aquí. Y cuando lo tengáis ya bien ubicado, ahí y ahí, las fijaremos con un poco de pegamento y luego las tenemos que coser a puntada escondida para luego hacer las ramilletes laterales bordados que rematan nuestro bloque. Una vez que tenemos ya aplicadas todas las flores, vamos a realizar el resto de detalles que vienen en nuestro patrón, que vamos a bordar primero estas ramitas que unen las tres hojas, las tres flores, perdón, antes de coser nuestras hojitas. Bien, entonces nos vamos a ayudar de algo que tengamos redondo. Yo en mi caso voy a utilizar el tapón del pegamento del Rosselló que utilizo del Roxam que utilizo para pegar. Y bueno, pues voy a ayudarme de las líneas que tengo en mi tela porque es una tela oscurina y además con rayas, entonces guiándome por una de las rayas para que las dos me queden ubicadas en el mismo sitio, voy a dibujar esa curva que me une las flores pequeñas con las flores grandes. Me ayudo con el bolígrafo, con el marcador este de tiza blanco y voy dibujando las líneas. Así. Ahora marcamos la unión de la flor grande con la otra pequeña, siempre partiendo de la misma línea que había puesto en el otro lado. Y esta será mi guía para bordar ahora a punto de tallo las líneas. Bien, entonces voy a utilizar este hilo Baldani, que es así clarín y queda chulo con esta tela que es más oscurina. Y bueno, pues creo que le voy a hacer dos líneas. Con el hilo ya preparado aquí, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Salimos en el extremo de una de las líneas que acabamos de marcar y vamos a ir haciendo puntadas atrás, pero siempre con el hilo hacia nosotras. Las puntadas tienen que ser chiquitinas porque si no nos queda un efecto así como escalera, como cortado y no queda nada guapo. Entonces vais cogiendo poca cantidad de tela, dando la puntada atrás y siempre con el hilo hacia vosotras. Vamos así bordando la línea hasta que tengamos completa la marca que habíamos hecho previamente. ¿Veis?
cogemos muy poco y así quedan las puntadas pequeñas y muy prolijas. Cuando tengamos cosida toda esta línea, ¿veis? Mira, pues yo creo que le vamos a hacer otra línea paralela para que quede un poco más grueso, ¿vale? Voy a terminar de coser esta línea hasta el final y os digo cómo va quedando para luego ya tengo mi poner línea la otra. aquí completa bordada. Entonces ahora, bien pegadina a la línea que acabamos de hacer, vamos a hacer una segunda. Y esta salimos del lado contrario. Repetimos la operación pues de la misma manera que hemos hecho la otra. Vamos dando puntadas atrás muy pegadas. A la primera línea que hemos bordado. Y lo mismo, cogiendo muy poca cantidad de tela. Así. Voy a coser 3 puntadas más para que lo veáis. Mira, nos queda la rama de esta manera, ¿vale? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer en este otro lado. Voy a continuar con mi bordado. Ya tengo bordadas mis ramas y ahora lo que hay que hacer es coser a puntada escondida las hojas a los bordes de las ramas, una a cada lado, ¿vale? Como lo tenéis en el patrón. Entonces, he decidido que en la flor central me gusta mucho ponerle un punto nudo alrededor. Al final, bueno, pues no le he puesto la decoración otra y sí que vamos a hacerle un punto nudo en un color que contraste. Voy a utilizar este Baldani en un color así granate y ya veréis que queda muy chulo. Vamos a colocar, bueno, pues más o menos a una distancia de medio centímetro. Y una cosina que os voy a decir, si queréis que vuestro punto nudo sea más grueso, tenéis que utilizar un hilo más grueso, poner 2 hebras del punto del perlé, o si utilizáis el hilo de punto de cruz, pues poner más hebras, ¿vale? Nunca le vamos a dar más vueltas, sino que vamos a meter el grosor metiendo más grosor de hilo, ¿vale? Entonces, hacemos un nudo para empezar y ahí ya tengo hechos unos cuantos y os voy a mostrar cómo los hago para que os queden perfectos, es muy sencillo. Lo que os digo, mi hilo es el Baldani, entonces tiene un grosor es un perlé del número 12, pero si queréis podéis ponerle un hilo un poco más grueso y así conseguiréis que el punto nudo sea más gordito. Lo que pasa si le damos más de 4 vueltas al hilo es que, bueno, pues el punto de nudo queda más suelto y se nos puede como levantar, ¿no? Entonces, bueno, por eso nunca le doy más de 3, 4 vueltas. Vamos allá. Bueno, pues sacamos nuestra aguja en el punto donde vamos a hacer la puntada, enrollamos con la mano izquierda la aguja 4 veces, le voy a dar 4 vueltas y muy importante que tengáis el hilo bien sujeto hacia la parte de la tela antes de pasar la aguja hacia atrás. Tensáis de esta forma sujetando y antes de pasarla, que os quede bien tenso, pasáis la aguja hacia atrás. Cuando ya tengáis el hilo atrás, soltáis y ya nos queda el punto nudo perfecto. Y como os digo, pues no queda suelto. Como a medio centímetro así, más o menos, vamos a dar la siguiente puntada. 1, 2, 3, 4. Sujetamos con la mano izquierda, pinchamos al lado de donde hemos salido, tensamos, pasamos atrás. Repetimos la puntada cada medio centímetro, más o menos. Bien, bueno, pues fijaos qué chulo queda con el punto nudo todo alrededor del centro, ¿vale?
Y nada, ya casi tenemos nuestro bloque terminado. Nos queda ahora bordar con el punto tallo, el mismo punto que hemos utilizado para hacer estas ramas. Vamos a hacer 2 ramitas pequeñas que salen de las flores de los laterales, como tenéis en el patrón. Nada, simplemente, bueno, pues aquí solo vamos a hacer una fila, lo bordáis mismo con el mismo hilo que habéis utilizado para este, y con esto ya tendríamos el bloque casi terminado, porque luego en los extremos de estas ramas pequeñas les vamos a poner unos botones redondos, yo creo, y si no, pues cualquier botón que os guste. Y esto lo vamos a hacer cuando ya tengamos puesto el estabilizador Fuan o Wata, ¿vale? Así que con esto ya este bloque nos queda casi terminado una vez que tengamos bordadas las ramas de los laterales.